Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Vamos a hablar sobre fórmulas nutricionales enterales en el paciente crítico. El doctor Eibar hizo una revisión de cuándo usar cada una según la evidencia. Pedimos disculpas por el retraso, pero yo creo que ya empecemos, Eibar. Listo, profe. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. En el día de hoy, como el profe lo acaba de mencionar, vamos a hablar un poco sobre nutrición enteral en el paciente en cuidado crítico. Hola, buenos días. ¿Les confirmo que se escuche bien? Sí, ok. Se está escuchando bien, pero cierra la puerta porque se escuchan las voces de atrás. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, para empezar, vamos a dar el contenido, vamos a hablar un poquito de historia, algo de anatomía, fisiopatología, la evaluación del paciente crítico y el inicio de la nutrición enteral, y algunas conclusiones para llevar a casa. Voy a tratar de compactar un poco en aras del tiempo y de la situación que tuvimos al inicio. Dentro de la historia de la evolución... Eibar, déjalo en modo de presentación, lo tienes en modo moderador. Perfecto. Bueno, aquí se va a ver así, qué pena. Es que acá se ve al contrario, profe, qué pena. Se ve acá en la pantalla al revés, no sé por qué. Bueno, continuemos. Dentro de la parte histórica de el soporte nutricional, dentro de la acondicionamiento que se le da al paciente terapéutico, no necesariamente dentro de la unidad de cuidado intensivo, sino dentro de toda la terapéutica clínica que utilizamos. Desde el año 2000, pues se vino a hacer un boom sobre el aporte y sobre la evaluación del paciente clínicamente desde el punto de vista nutricional, dándole auge al control glicémico y a la terapia insulínica, la insulinoterapia intrahospitalaria. Dentro de alrededor del año 2005 aparecen muchos más estudios e implementación sobre inmunonutrientes que hicieron un auge grande sobre lo que era la implementación del soporte nutricional enteral, la glutamina, algunos aminoácidos y ácidos grasos y las mediciones de los requerimientos de los pacientes. Alrededor del 2010 se empieza a evaluar de una forma más cuantitativa lo que era el aporte calórico y algunos estudios como el IDEM, el TICACOS y el SPN, entonces empiezan a mostrar de que esa evaluación dirigida desde el punto calórico proteico del requerimiento del paciente nos permite orientar ese soporte mucho más dirigido y evitar las complicaciones asociadas a ello. Alrededor del 2015 al 2020, pues ya la evaluación del paciente crítico mucho más concienzuda y evaluada dentro de los estudios como por ejemplo el IT-UCI, el EFFORT, el TARGET y otros, nos permiten definir que el aporte nutricional es indispensable a la hora de evaluar el paciente críticamente enfermo y condicionar una pauta definida para cada uno de los pacientes. Las guías, las dos instituciones que generan guías de práctica clínica son ASPEN y ESPEN, norteamericanas y europeas. Básicamente, en el área de cuidado intensivo, lo que generan son recomendaciones, y esas recomendaciones son principalmente 53 recomendaciones que están asociadas al cuidado del paciente crítico dentro de lo que es la evaluación nutricional. Esas recomendaciones van a ser divididas en dos grupos.
recomendaciones tipo A, que van a ser únicamente 4, y pautas de buena práctica clínica, que van a ser alrededor de 49. Esas recomendaciones de tipo A van a ser muy puntuales. La principal de ellas es el inicio de la nutrición enteral temprana en el paciente crítico, llevar al 100% del aporte calórico del paciente crítico entre el día 3 y el día 7, evitar el uso de glutamina en el paciente inestable, porque esto incrementa el efecto y la producción anabólica, y esto va a generar un deterioro desde el punto de vista metabólico y sobrecarga al sistema hepatorrenal y producir hepatotoxicidad. También el control hiperglicémico cobra gran importancia en estas últimas guías sobre la recomendación de utilizar insulinoterapias. Desde el punto de vista anatómico, pues entendemos que el enterocito es una célula la cual está agrupada en un epitelio cilíndrico no estratificado, más sus vellosidades celulares, acopladas a un sistema linfático y vascular muy bien organizado, en el cual tenemos una orientación y un equilibrio que va a permitir llevar procesos de absorción y de excreción que permitan un adecuado comportamiento de estas células, dado que desde el punto de vista fisiológico, la red vascular del enterocito y de la vellosidad permite que haya entrelación entre lo que es la parte arterial y la parte venosa. Esto hace que pueda haber un influjo de oxígeno hacia la parte venosa, y desde el punto de vista de gradientes de oxígeno y de presión de oxígeno, vemos que la vellosidad tiene disminución o menor presión parcial de oxígeno en la parte distal o en la parte más luminal de la vellosidad que la parte basal, asociada pues a la unión de la línea de base. Dentro de ello es importante porque los pacientes en cuidado crítico tienen una disminución de ese aporte vascular, y ese aporte vascular está relacionado directamente a una disminución en la perfusión del enterocito y de la vellosidad. Esta disminución de la perfusión del enterocito y de la vellosidad puede llevar a una complicación grande, que es a la hipoxia del tejido de la vellosidad, principalmente distal o hacia la parte luminal del intestino, lo que va a llevar a lesiones hipóxicas inicialmente y posterior a lesiones isquémicas. Esto se ve muy asociado en los pacientes que están en una condición crítica aguda en las primeras 24 horas del ingreso a cuidado intensivo. Aún así, los soportes nutricionales enterales en pacientes inestables pueden empeorar la condición clínica y aumentar el riesgo de morbimortalidad e incrementar el riesgo de isquemia del tejido intestinal. ¿Por qué es importante la parte nutricional en el paciente crítico? Entonces vemos que podemos dividir los desórdenes nutricionales en el paciente crítico. Esta primera parte nos menciona que los desórdenes nutricionales pueden ser por malnutrición, en este caso por disminución del aporte nutricional, por sarcopenia asociada a pacientes que tienen un problema, una limitación de funcionalidad y con un alto grado de fragilidad, pacientes que tienen un incremento de aporte crónico y son pacientes obesos, pacientes que tienen trastornos de la absorción intestinal asociadas a patologías definidas, o pacientes que tienen una condición clínica dentro del proceso evolutivo de cuidado intensivo que los pone en riesgo de presentar cuadros de reabsorción o de retroalimentación. Esos pacientes pueden tener riesgos. Esos riesgos de eventos de malnutrición van a estar asociados a unos grupos definidos de condiciones. Esas condiciones pueden ser un paciente que está con una patología, con una enfermedad de malnutrición, sin un proceso inflamatorio,
con un proceso inflamatorio o con una alteración desde el punto de vista nutricional, pero sin una patología per se. El paciente críticamente enfermo debemos evaluarlo como en diferentes fases. Entonces, el paciente críticamente enfermo ingresa a la unidad de cuidado intensivo y esas primeras 24 horas en cuidado intensivo van a permitir que logremos estabilizar el paciente y ponerlo en una condición relativa de estabilidad. Pero desde el punto de vista nutricional pasa 3 situaciones muy especiales y muy bien definidas ya, asociadas al tiempo. Entre el día 1 y el día 2 vamos a tener una fase temprana, aguda, en la cual el paciente está en un estado hipercatabólico. Entre el día 3 y día 7, en una fase tardía, que está en un estado catabólico, y posterior al día 7 empieza el estado de anabolismo y de recuperación o fase crónica de cuidado intensivo. Este primer día se considera primer día posterior a lograr la estabilidad hemodinámica del paciente, estabilidad desde el punto de vista de oxigenación y estabilidad logrando una disminución considerable a dosis mínimas de soporte vasoactivo. Puede tener soporte vasoactivo, pero deben ser dosis mínimas considerándose por debajo de 0.06 microgramos por kilo minuto de norepinefrina. Nuevamente, para tenerlo en cuenta, entonces vamos a tener 2 fases, una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda o fase temprana vamos a tenerla desde el día 1 del momento de estabilidad al día 2, la fase aguda tardía del día 3 al día 7. En esta fase tardía aparece un englobamiento de lo que es la fase de recuperación del paciente. El paciente está empezando a mejorar y se asocia o se empalma con la fase crónica, donde tenemos que se está haciendo un tratamiento exhaustivo sobre la enfermedad crítica o crónica que está causando el impacto grande sobre la estabilidad del paciente. Y luego viene la fase post-UCI o la fase de rehabilitación, en la cual tenemos la mayor cantidad de complicaciones, como son la alteración en la calidad de vida, la fragilidad, la funcionalidad del paciente y los estados de sarcopenia asociados a la eventual estancia durante el proceso de hospitalización. ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer una evaluación concienzuda del paciente. En cuidado intensivo es un poco difícil poner en funcionamiento los scores que son recomendados tanto por ASPEN como ESPEN, como el NRS y el Nutri-Score, dado de que se requiere que el paciente principalmente esté despierto y que pueda tener un diálogo con nosotros para hacer una evaluación objetiva de todo su comportamiento con respecto a la parte nutricional y educativa del paciente. En el caso de cuidado intensivo nos basamos en 2 partes importantes, bueno, 3 partes importantes que están englobadas dentro de la evaluación general. En la evaluación general vamos a tener lo que es la evaluación antropométrica, la parte bioquímica, la clínica, la historia dietaria del paciente y su comportamiento de dieta durante el tiempo y el examen físico del paciente. En cuidado intensivo podemos hacer un impacto grande en evaluación con respecto a la parte bioquímica, la parte clínica y el examen físico. De pronto se nos queda un poco difícil la parte de evaluación antropométrica en algunos sitios y la de la historia dietaria. Para la evaluación nutricional del paciente tenemos muchas herramientas, como les acabé de mencionar, los test o scores de su condición clínica previa y de su comportamiento clínico con base a la parte nutricional, pero también podemos hacerlo por medio de imágenes diagnósticas, cada vez cobrando más valor la ultrasonografía del pie de la cama del paciente, de la cabecera del paciente, donde podemos evaluar algunos puntos muy específicos como pueden ser la parte supraespinosa, el deltoides, la infraespinosa y otras mediciones ya muy específicas.
La tomografía nos sirve mucho para evaluar en pacientes que son obesos, superobesos, la condición de masa muscular asociada al porcentaje de grasa corporal, y esto con la posibilidad en algunas instituciones de tener bioimpedancia y de definir la cantidad, la condición clínica del paciente en el momento que ingresa a cuidado intensivo. Es muy importante tener esa evaluación inicial del ingreso a cuidado intensivo, porque todo lo que hacemos diariamente y el estado hipercatabólico que mencionamos, luego el estado catabólico y posterior al anabólico, van a fluctuar de forma positiva o negativa dependiendo de las intervenciones que nosotros vamos a hacer. Como les mencionaba, la ultrasonografía es cada vez más útil en la evaluación de estos pacientes en los estados de sarcopenia y pues en pacientes que son difícilmente ser transportados dentro de la institución, pues va a cobrar un valor aún más importante. Los equipos de bioimpedancia son un poco raros de verlos en algunas instituciones, pero también es importante tener en cuenta de que se pueden utilizar y que tienen un valor relevante durante la evaluación nutricional del paciente. Entonces, ¿cuándo se debe definir o pensar en iniciar el soporte nutricional enteral del paciente? Las guías ASPEN y ESPEN mencionan que el inicio del soporte nutricional del paciente debe hacerse lo más temprano posible, posterior a la estabilización hemodinámica del paciente. Como les mencionaba ahorita, cuando se tengan soportes vasopresores lo más bajos considerados en las dosis que mencionamos ahora, alrededor de 0.6 hacia abajo de soporte de norepinefrina por minuto por hora, pero definitivamente la evaluación diaria y concienzuda de todo el grupo multidisciplinario asociado a la posibilidad de hacer lo que mencionan ellos no como gol estándar definitivo, sino como una prueba cuantitativa de la cantidad de calorías requirientes por el paciente diarias, debería hacerse por medio de calorimetría. Esa calorimetría pues podría ser mucho más útiles en los módulos que tenemos de ventilación mecánica asociados a ventiladores mecánicos no de última generación, porque ya se vienen utilizando desde hace más de 15 años, pero pues tienen que estar asociados a tener ese módulo de cálculo de calorimetría inmerso en ellos. Después de hacer esta evaluación y definir cuál es la cantidad de calorías para cada uno de los pacientes, y esto debe ser muy individualizado, se debe decidir la vía de administración. Las vías de administración tienen definidos sus propios riesgos. Cada una de las vías, lo ideal sería que el paciente pudiera alimentarse por vía oral, hacer masticación y hacer todo el proceso de nutrición todo el tiempo, pero en los pacientes de cuidado intensivo asociados a sus patologías de ingreso a la unidad, principalmente desde el punto de vista neurológico y gastrointestinal y abdominal, pues vamos a tener la necesidad de utilizar vías alternas. Estas vías alternas van a ser principalmente las vías bajo sondado. Estas sondas pueden ser nasogástricas, orogástricas, pero también podemos tener las vías percutáneas quirúrgicas, como son gastrostomías, duodeno y yeyunostomías. Estas no son preferibles unas sobre las otras, pero sí deben ser, las recomendaciones que deben ser lo más individualizadas posibles a la hora de lograr desmontar lo más pronto posible el soporte nutricional enteral de apoyo en el momento que el paciente pueda iniciar su soporte nutricional a través de la vía oral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que si tenemos una sonda nasogástrica, pero el paciente progresivamente entra en deterioro, lo más probable es que vaya a necesitar un escalamiento a otra vía diferente
una vía percutánea quirúrgica que sea prolongada en el tiempo, pero que genere el menor riesgo a la hora de instaurar el soporte nutricional. Bueno, durante el inicio del soporte nutricional enteral, entonces, luego del estado por reanimación, las guías mencionan que ese aporte debe ser progresivo y paulatino, como les mencionaba ahora, en los primeros 7 días. El porcentaje de incremento puede hacerse dependiendo de cada uno de los días. La recomendación es que para el día 1 iniciemos con el 25% del soporte nutricional calórico total para ese paciente, al día 2 lo elevemos al 25%, al día 3 al 75%, y al día 4 ya podamos tener un 100% de ese aporte calórico. ¿Qué se logró definir por los estudios de Sussman y colaboradores? Fue que las mortalidades asociadas a los incrementos progresivos de los soportes nutricionales, a medida que se iba instaurando de esta forma, disminuían con respecto al tiempo. Si se iniciaban soportes nutricionales al 100% del aporte calórico en el primero o segundo día, estos estaban asociados a intolerancia a esos grados de vía oral, de soporte nutricional, y a un mayor riesgo en la mortalidad a 60 días. De esta forma, se define que la instauración del soporte nutricional enteral debe ser paulatina. Como los mencionaba, en la fase aguda del primero al cuarto día, la progresión debe ser escalonada más o menos al 25% cada uno de los días. Posterior al día 4, se puede hacer un incremento y un mantenimiento del 100% del aporte calórico, y en la fase de recuperación o de rehabilitación podemos ya instaurar otros tipos de suplementaciones que vamos a mencionar ahora. Las fases de convalecencia en los pacientes que no van a poder llegar a una rehabilitación completa de su vía oral y de una alimentación continua deben ser muy bien evaluadas, porque el requerimiento proteico, de aminoácidos y de grasos, pues va a tener que ser suplementado durante todo el tiempo en el que él vaya a requerir un soporte total a partir de la nutrición enteral definido por una sonda nasogástrica, orogástrica o por las vías percutáneas. El aporte calórico con respecto a kilocalorías por kilo lo podemos dividir igual en el tiempo. Entonces, para el día 4 vamos a tener que podemos utilizar alrededor de 25 calorías por kilo y progresivamente irlo incrementando. Pero hay dos situaciones muy importantes, y es el paciente obeso y el paciente superobeso. En los pacientes obesos, al inicio de su soporte, debemos limitarlo alrededor de 11 a 14 kilocalorías por kilo, porque en ellos el grado de hipercatabolismo es mucho mayor, la exposición y el sobreesfuerzo y actividad del sistema renal y hepático va a ser mucho mayor. Entonces ellos se deben manejar de una forma muy especial y tratar de hacer los cálculos y las evaluaciones definidas a la hora de tratar de orientar ese soporte nutricional calórico lo más puntualmente posible, lo más puntual, y evitar la sobrecarga del sistema de estos pacientes. La suplementación en cada uno de los pacientes es importante. Entonces, como lo mencionábamos al principio, las características o condiciones de cada paciente pues van a determinar el requerimiento o la necesidad
de cada paciente. Entonces, el aporte proteico suplementario es muy importante. Todos los pacientes no se benefician de un aporte proteico suplementario en la terapéutica durante cuidado intensivo. Los pacientes que tienen grados altos de malnutrición o pacientes que tienen estados de obesidad mayores van a tener la necesidad de aportes proteicos mayores. Pero nosotros me lo está reconfirmando. Hay Cambiaron eso. ¿A qué hora? Bueno, entonces el aporte proteico suplementario para los pacientes en condición especial van a ser para los pacientes con grados de malnutrición elevados, los pacientes que tienen patologías con gran extensión de lesión muscular, pacientes politraumatizados, pacientes quemados, obesos mórbidos, y en una condición contraria sería los aportes proteicos bajos en los pacientes en condición de alteración de la función renal. No necesariamente quiere decir que los pacientes en condición de patología renal requieran una disminución en su aporte proteico, no, porque ellos igual están pasando por la condición de hipercatabolismo, catabolismo y anabolismo. Lo que se quiere es que ese aporte proteico sea lo más acorde a la condición del paciente. Entonces, se dividen los pacientes en condición de requerimiento de terapia de reemplazo renal y los que no necesitan terapia de reemplazo renal. Los pacientes sin requerimiento de terapia de reemplazo renal, vamos a tener que proteger más su sistema, su condición nefrológica, y por eso decimos que podemos utilizar alrededor de 1.2 o 1.5 gramos por kilo por día. Pero los pacientes ya en terapia de reemplazo renal, en una condición un poco más crítica, que ya hayan salido de esa condición de inestabilidad hemodinámica, podemos liberarlos a un soporte y un aporte nutricional casi que convencional. El soporte nutricional genera una producción o un consumo calórico diario. Ese consumo calórico diario lo que va a generar es una producción endógena inicial, y por eso el paciente tiene ese periodo de hipercatabolismo y catabolismo. Esa es la primera fase. Posteriormente, cuando podemos iniciar el soporte nutricional, entramos a un estado de catabolismo muscular, y lo que se quiere es al final producir una reconstrucción anabólica del tejido. Entonces vemos cómo en estas gráficas la relación porcentual entre el requerimiento de aporte proteico, lipídico y de carbohidratos va a ser diferente para cada una de las fases. Para la fase temprana vamos a requerir muchos más carbohidratos que proteínas y lípidos. Para la fase intermedia vamos a tener casi que un equilibrio entre los requerimientos, y posteriormente vamos a tener un incremento en el requerimiento proteico y lipídico sobre los soportes de carbohidratos. Cada una de las soluciones o de los preparados nutricionales, como por ejemplo poliméricos, altos en fibra, hiperproteicos, van a tener una característica definida. Cada uno de ellos lo que va a permitir es abordar cada una de las necesidades para cada uno de los pacientes. Por eso, la evaluación del paciente es muy importante para definir qué es lo que el paciente necesita en ese momento. Para ello, nos podemos hacer diferentes preguntas. ¿El paciente está dentro de una patología específica? Diabético, no diabético, intolerancia a los carbohidratos, paciente renal, paciente con patología hepática, paciente bariátrico, con obesidad grado 1, grado 2, grado 3,
obeso o superobeso, y de esa forma definir el requerimiento calórico, y dependiendo del requerimiento calórico vamos a tomar la decisión si el paciente va a necesitar o no una determinada nutrición. Ahora, esos elementos nutricionales lo que nos van a permitir es englobar dentro de todo el grupo asistencial asociado a ello al grupo de terapia nutricional, intensivistas, grupo de enfermería, que son los que principalmente manipulan el soporte nutricional para implementarlo al paciente, para dárselo al paciente, que englobemos todo el abordaje del paciente tratando de definir factores de riesgo, condiciones clínicas específicas, y esas condiciones clínicas específicas y factores de riesgo ser definidos, ser orientados para la toma de decisión, y la necesidad de suplementación adicional. Esa suplementación adicional no solo es desde el punto de vista calórico, sino también desde el punto de vista proteico, de electrolitos y de oligoelementos o de minerales que el paciente tenga para su determinada patología o consumo. Entonces nos hacemos algunas preguntas. Bueno, entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Cuándo utilizar nutriciones enterales de alta densidad energética? Entonces, esos pacientes que requieren altas concentraciones energéticas van a ser pacientes que hay que revisar condiciones muy específicas como son la intolerancia, porque estas soluciones poliméricas por lo general pueden estar asociadas a procesos de distensión e intolerancia en las primeras 24 horas de evolución del paciente. La restricción de líquidos, el transporte por parte desde la vía oral, si se está dando suplementación oral o si se está implementando un soporte continuo a través de bombas de infusión. Otra pregunta que nos debemos hacer es cuándo utilizar una solución hiperproteica. Esa solución hiperproteica es, como lo mencionábamos ahora en la gráfica, en las situaciones donde más se necesitan los aportes proteicos, es en la condición del estado anabólico para generar nuevamente tejido y progresar en el estado de rehabilitación del paciente. Entonces, tener en cuenta las fases evolutivas del proceso inflamatorio del paciente para definir cuándo utilizar realmente una nutrición enteral de tipo hiperproteica. Esto no quiere decir de que un paciente se encasille únicamente en un tipo de nutrición. El paciente puede iniciar con una nutrición determinada, pero progresivamente y dependiendo de la evaluación que hagamos día a día, podemos definir que el paciente se va a beneficiar de un cambio a una solución baja en carbohidratos o con un incremento en el aporte proteico, o con una disminución o un incremento del aporte lipídico. ¿Cuándo utilizar micronutrientes adicionales? Esos micronutrientes adicionales pues deben utilizarse principalmente cuando venimos de un paciente que está con soporte nutricional parenteral, iniciamos un soporte nutricional dual y ese soporte nutricional dual está quedándose de alguna forma corto para el aporte de micronutrientes como lo son micronutrientes y oligoelementos y algunos electrolitos como lo son el potasio, el fósforo y el calcio. Entonces ahí nos tenemos que poner esa pregunta donde tenemos que suplementar al paciente. Esto para evitar los efectos de toxicidad crónica y mejorar la progresión a los efectos protectores de antioxidantes de la nutrición. Siempre evaluar los electrolitos. ¿Cuándo evaluarlos? No hay que preguntarnos continuamente cuándo hay que evaluarlos, sino que tenemos que tener en la cabeza
que la evaluación electrolítica durante el soporte nutricional parenteral del paciente debe ser estricta y enteral del paciente aún más estricta, principalmente para los electrolitos como son sodio, potasio, calcio y fósforo por la relación que existe con el síndrome de retroalimentación. Evaluación de gastrorresiduo y de tolerancia al soporte nutricional enteral. Es un punto álgido dentro de las guías. Algunos recomiendan hacer mediciones aún para las últimas guías que tenemos en este momento, pero otros no lo recomiendan. Cuando se recomienda, ¿por qué se recomienda? Porque si esos residuos que se tienen gástricos son superiores a 500 mililitros, se debe hacer una pausa parcial cada 4 a 6 horas. Esa pausa irregular no está soportada dentro de estudios definidos y eso va de la mano de lo que las guías mencionan como recomendaciones. Y por eso los mencionan como pautas de buena práctica y algunas pocas recomendaciones. Y dentro de las prácticas de de las pautas de buena práctica está las mediciones de gastrorresiduo. ¿Por qué? Porque las mediciones continuas de gastrorresiduo lo que hacen es que se vuelvan autónomas en algún momento por parte del equipo de enfermería, y si el grupo no es lo suficientemente grande en retroalimentación, lo que empiezan a pasar es que los pacientes pierden soporte nutricional durante el día por hacer esas pausas prolongadas a la hora de obtener tantos gastrorresiduos. Definitivamente, si el paciente vemos que tiene distensión abdominal, que hay lagos de nutrición en la boca, de que con los cambios de posición hay pérdidas por boca, pues esas son condiciones o signos clínicos muy definidos de que el paciente tiene una poca tolerancia al soporte nutricional, y en ese caso tenemos que hacer evaluación tanto bioquímica, física y de la condición metabólica del paciente y del estado de perfusión del paciente. Para ello entonces tenemos que la evaluación nutricional en el tiempo va a estar asociada a incrementos progresivos, uso de soportes adicionales, suplementación de micronutrientes, suplementación proteica, ajustes en el requerimiento lipídico, uso de multivitamínicos en casos muy especiales, y esto lo que trata es de enfocar al paciente principal que ya trae una alteración desde el punto de vista nutricional, como por ejemplo los pacientes con un estado o un grado de malnutrición, sea cual sea su grado, pero también los pacientes que tienen el grado de malnutrición dentro del punto de la obesidad. Los obesos se consideran pacientes con alteración de su condición de nutrición, y el ajuste del aporte nutricional diario es un tanto más difícil de que el paciente que ha estado con un aporte mínimo y que por eso está en un mal grado de nutrición. La idea es que durante el tiempo de estancia en cuidado intensivo y luego de pasado el estado de inestabilidad hemodinámica y de soporte vasoactivo, rápidamente el paciente entre en el soporte progresivo nutricional, idealmente enteral, y luego a partir del día 7º, 8º y 9º, el paciente pueda tener un aporte pleno del 100% más suplementaciones en el caso de condiciones de malnutrición que lo lleven a una rehabilitación adecuada. Entonces, para englobar todo lo que acabamos de mencionar, no es simplemente asociar una determinada fórmula nutricional, que sea hiperproteica, que sea hipoproteica, que sea hipercalórica, que sea polimérica,
que tenga una adición de micronutrientes, que tenga una adición de soporte de electrolitos, sino que tenemos que englobar la condición clínica del paciente, la pauta que lleva al paciente a la condición clínica de deterioro y asimismo evaluar desde el punto de vista general, como lo mencionábamos ahora, con la condición física, bioquímica y clínica, el soporte nutricional adecuado para el paciente y que esto lo lleve a una condición de suplir sus estados hipercatabólico, catabólico y de rehabilitación lo más pronto posible. Y lo ideal es que sea por debajo de los 10 primeros días de estancia intrahospitalaria. Esos 10 primeros días, cuando se logra esa meta del cuarto día de evolución y del paso al 100% del soporte calórico al cuarto día, la morbilidad y la mortalidad se ve impactada hasta en un 6 a 8%. Al contrario, si no se logra alcanzar esas condiciones, podemos incrementar estados de mortalidad asociados a intolerancia o complicaciones gastrointestinales, respiratorias o cardiovasculares que pueden llegar a incrementarse hasta alrededor del 15 al 20%. Y para llevar a casa lo que queremos mencionar es que el objetivo nutricional debe estar pautado desde que el paciente ingresa a la cama de cuidado intensivo. Esa pauta nutricional debe ser subsecuente a las evaluaciones que hagamos nosotros en esas primeras 24 horas, definiendo cuál va a ser el aporte calórico y proteico ideal para ese paciente y de esa forma evitar complicaciones, corregir déficits electrolíticos y de micronutrientes para de esa forma evitar sobrealimentación y el déficit global del paciente que pues lo va a llevar a una persistencia de los estados hipercatabólico y catabólico y no va a permitir que el paciente evolucione de una forma adecuada desde el punto de vista pues nutricional que estábamos mencionando. Y esto era lo que les tenía para el día de hoy. Gracias. Entonces, preguntas de aquí del auditorio, de la parte de la conexión en red. Bueno, Eibar, muchas gracias por la revisión de tema el día de hoy. ¿Qué encontraste en relación a las infusiones, a la infusión continua o intermitente? Esto creo que este pequeño tópico ya lo habíamos revisado en algún momento, ¿no? Sí, lo revisamos en la clase anterior. Sí. ¿Qué encontraste pues, tú? la mención es, no por decir lo que es de grupos, pero la tendencia es que las infusiones continuas deben ser orientadas hacia pacientes muy específicos, como así los bolos de pacientes. Y esto debe estar encasillado en la condición evolutiva del paciente. Algo que muy importante que mencionaban era sobre la parte de infusiones era que el inicio de soporte nutricional en la fase catabólica, que era a partir del cuarto día, debía hacerse en condición de infusiones, en la fase hipercatabólica y posteriormente a la fase catabólica. En la fase hipercatabólica debe hacerse infusiones continuas para lograr que ese impacto desde el punto de vista hemodinámico sobre la vellosidad se viera mucho menor y que el efecto, porque sabemos que las nutriciones pues tienen una carga osmótica muy variable, pero pues es en algunas situaciones muy alta, puede llegar a lesionar la mucosa y de esa forma producir alteraciones isquémicas y posteriormente necróticas de la mucosa. Entonces las infusiones se veían recomendadas para esos primeros de ese primer día o esas primeras 72 horas de la fase hipercatabólica. Y en la fase catabólica, cuando ya llegamos al 100% del aporte calórico, se pueden mantener esas infusiones, pero una recomendación grande era en el paciente que había logrado
salir rápidamente de la condición de inestabilidad hemodinámica y que su condición por la cual llegó a la unidad de cuidado intensivo era fuera del abdomen o del tracto gastrointestinal, los bolos podrían ser beneficiosos a la hora de semejar las condiciones normales de alimentación del paciente. Pero puntualmente que la evidencia se vaya sobre una o sobre otra, no. En este caso, de los requerimientos calóricos y de las fases del estado de condición crítica del paciente, lo que encontré es esto, profe, que se veía más sobre la primera fase, las infusiones continuas, y posteriormente en la fase catabólica y rehabilitación, el uso de bolos. En cuanto a la técnica de ultrasonido para medición de la sarcopenia, ¿qué revisaste? Traductor utilizar, medición hacer. Una de las que mayor sensibilidad, especificidad tiene y facilidad a la hora de implementarla es la medición de se me fue, el supra... Se me fue sobre la rodilla. Sí, pero el principal era el supracondilio con la sonda lineal. Tenía mucha más sensibilidad a la hora de evaluar la condición de sarcopenia del paciente. Bueno, ¿alguna pregunta de los profesores? No sé, el profe Vieda, que nos está acompañando y es speaker de nutrición aquí en Colombia. Voy a darle la palabra a ver si nos quiere comentar algo. Bueno, mira, cuando vi la charla, básicamente, si uno se enfoca en el tema que ustedes habían propuesto de formulaciones nutricionales enterales en el paciente crítico y tipos de nutrición, cuándo usar cada una de ellas según la evidencia, pues, digamos, yo creo que el enfoque de la charla no fue ese. Yo hubiese querido, por lo menos, saber si es sobre nutriciones enterales, o sea, qué evidencia hay de la utilización, digamos, de carbohidratos de alta y baja densidad en los pacientes críticos, en quiénes usar, cuándo utilizar una proteínas en aquellos que sean poliméricas, a qué pacientes utilizar la caseína o los derivados de la soya, o en qué pacientes utilizar los dipéptidos y los dipéptidos cuando son fórmulas hidrolizadas, que de eso pues hay controversia importante porque el tema era mirar la evidencia clínica de esos elementos en la nutrición y pues no encontré eso dentro de la charla. Entonces yo creo que la formulación de la presentación no era sobre nutriciones enterales, sino más bien sobre hablar de nutrición enteral en una forma muy general. Y esto es importante porque, digamos, elegir una nutrición no es lo mismo para un paciente escéptico, un paciente con trauma, un paciente con intestino desvitalizado, empezando nuevamente a funcionar, o simplemente en pacientes con patologías especiales con intestino corto. Uno tiene que saber de todo ese arsenal de fórmulas que tenemos, cómo utilizarlo y cuál sería, digamos, como la meseta, la receta para mirar cómo se hace el derrotero para llegar a qué nutrición voy a utilizar. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar una densidad calórica? ¿Cuándo voy a utilizar una nutrición hiperproteica? ¿Cuándo tengo que sacrificar las proteínas en algunos pacientes de acuerdo a su condición clínica? ¿Qué hacer con la adición de los módulos proteicos en pacientes con intolerancia digestiva? ¿Cómo manejar la diarrea en el paciente que su carga osmótica es diferente a la que él necesita para producir su tránsito intestinal normal? O sea, entonces, digamos que a mí me quedó inconcluso el tema de acuerdo a como ustedes lo enfocaron en el tema, digamos, de la charla. Y esto da pues para hablar de mucho tela que hay que cortar en este momento. Y es algo que, digamos, los fellows en este momento tienen que también ya inmiscuirse dentro de este aspecto, que el soporte nutricional no es
de la nutricionista o del grupo de soporte, sino que ellos son los que tienen que liderar el tipo de nutrición. Entonces, saber cuál es la diferencia entre utilizar un peptamen, utilizar un Ensure, a quienes ponerles HN+, a quienes utilizar módulos proteicos, ya sean las proteínas solas, proteínas hidrolizadas. Entonces, una serie de cosas que están dentro de la nutrición, dentro de la práctica que uno hace en la UCI. Entonces, porque a veces a uno le da lo mismo cuando pasa una revista que ponen una nutrición y pues nadie pregunta, cuando alguien pregunta, bueno, ¿y qué tipo de nutrición tiene? No sé, eso lo maneja nutrición y pare de contar. Entonces ya uno como intensivista, como se están formando ellos también en el cuidado intensivo, ellos tienen que ponerse así como se formula una nueva adrenalina, que sepan todas las diferencias que hay en la nutrición. Es lo mismo mirar la relación densidad calórica hiperproteica versus la relación entre soluto y solvente a la nutrición, porque no son los 1000 centímetros que yo le estoy poniendo de nutrición, realmente son 1000 centímetros, sino que dependiendo de la densidad calórica, pues ese valor va a ser mucho menor. Y si yo no le aporto el agua necesaria, después los pacientes son los que van a tener impactación, dolor abdominal e intolerancia. Entonces hay muchos aspectos que yo pensé que se iban a tocar en la charla por el enfoque del tema que tiene y pues no se tocó. Entonces sería que, bueno, que más adelante hubiese una charla para ese tipo de cosas. Esto tiene segunda parte. Tiene segunda parte para el otro jueves, para el doctor Hoyos, porque sí le faltó. De hecho, lo que tú dices era la evidencia de cada una de las partes de los tipos de nutrición. Por ejemplo, tampoco me quedó claro a mí el tema del nepro, que vienen las nutricionistas y por ser renal de una le ponen nepro. Creo que eso tampoco es. Y lo que tú dices es muy cierto. Nosotros como intensivistas tenemos que estar muy a la par de cómo está nutricionalmente el paciente. Uno llega y ni sabe cuántas gramos de proteína se le está aportando al paciente, cuántas kilocalorías se le está aportando. Ese ejercicio hay que hacerlo. Porque el cuidado intensivo me preocupa, y creo que es la misma preocupación tuya, Elías. Estamos delegando muchas cosas y el conocimiento se está dejando a un lado por parte del intensivista. Nos estamos volviendo simplemente, no, es que nutrición lo hace la nutricionista, es que la ventilación la hace la terapeuta. Y eso no es así, totalmente de acuerdo. El doctor Hoyos, nos tienes que reivindicar el próximo jueves. Esta charla efectivamente le faltó mucho en relación al cuestionamiento de la pregunta que era el tema. Entonces yo creo que esta charla se repite el próximo jueves. ¿Listo, profesor Hoyos? También tengo que echarme algo de culpa porque no la revisé, no se la revisé tampoco como tutor, pero pues creo que también está incluyendo que él está en una rotación que está afuera de la unidad y no ha tenido hace mucho tiempo. No sé si algún otro profesor va a hacer algún comentario. Bueno, creo que no hay más comentarios, entonces esperaremos la segunda parte de esta charla. Esperaremos la segunda parte el próximo jueves a las 12. Ojalá Hoyos no vaya a tener problemas ese día. Muchas gracias a todos.